Hoy vamos a realizar el repaso número 7 con el propósito de utilizar correctamente los recursos ortográficos que contribuyan al buen sentido del texto. ¿Correcto, chicos? Ahora, ¿qué recursos ortográficos específicamente? El uso de la coma, el uso de los dos puntos y el correcto uso también de las reglas ortográficas, tanto en el caso de acentuación general y la especial, ¿ya? Recordemos que las palabras, por regla general, ya se acentúan teniendo en cuenta las palabras agudas, graves y esdrújulas. Las sobresdrújulas son consideradas palabras compuestas. Ojo aquí, ¿por qué? Porque está compuesto por un verbo más dos pronombres. Por ejemplo, si digo cómpraselo, en este caso el verbo es compra y el pronombre es se y el otro pronombre es lo, ¿correcto? Si es que te preguntan, por ejemplo, si es que te dicen, ¿cuál de estas expresiones está formado por una palabra compuesta? Entonces, las sobresdrújulas también son palabras compuestas, no te olvides de ello. Ya saben las reglas, ¿no? Cuando una palabra es aguda, grave, y esdrújula y sobresdrújula. Hay que tener en cuenta también lo siguiente, chicos, ¿ya? Hay palabras en el español con acento libre. ¿Qué quiere decir ello? Que se puede acentuar según el contexto del texto. Es decir, por ejemplo, la palabra que tiene la misma forma es hábito. ¿Te das cuenta? Si digo hábito es una palabra esdrújula, también puedo decir habito o habitó. Te das cuenta que tiene la misma forma, pero la ubicación del acento hace que la palabra pueda cambiar de significado. Asimismo, existen palabras que van a poseer un solo acento, como avaro, ya barroco, todo ello. Ahora también existen palabras que poseen doble acento. A ver, voy a preguntar a cualquiera de ustedes, chicos, ¿qué palabras poseen doble acento? ¿Alguien sabe? Palabras que poseen doble acento, ¿cuáles son? A ver, chicos. Las que terminan en mente, ¿mi? Claro, muy bien, Salazar. Todas las palabras que terminan en mente poseen doble acento. Por ejemplo, fácilmente. La sílaba fa y la sílaba men, ¿te das cuenta? Se les llama también ditónicas, ¿correcto? De ello no te olvides. Ahora, también vas a tener en cuenta que si una palabra grave termina en y precedida de una vocal, se debe tildar. Por ejemplo, cuando digo jockey, ¿ya? Asimismo, ¿ya? Ustedes saben que las palabras agudas y graves, ¿ya? Las agudas se tildan cuando terminan en NS vocal. Lo contrario a las graves, ¿no? Las graves se van a tildar cuando terminan en cualquier letra, menos en NS vocal. Pero hay algunas excepciones. Ten en cuenta lo siguiente. Si una palabra que es aguda termina en S, y a esta S le antecede una consonante, una letra, no se va a tildar. Por ejemplo, robots es una palabra aguda, está terminando en S, se debe tildar, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando? A esta S le antecede la consonante T. Por tal motivo rompe con las reglas de las agudas, no se tilda, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con las palabras graves que terminan en S? ¿Ya? Palabras graves que terminan en S, y a esta S le antecede también una consonante. No se debe tildar, pero en este caso sí se tilda, ¿correcto? Por ejemplo, cuando digo bíceps, está terminando en S y le antecede la consonante P. En este caso sí se tilda. También existen palabras que están fusionadas con pronombres enclíticos, ¿ya? Los pronombres enclíticos son me, te, se, nos, ya saben, ¿no? Se someten a las reglas de acentuación general, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo lávate, ¿ya? El pronombre enclítico en este caso se forma con el verbo lava más el pronombre te. ¿Qué sucede en este caso? Se aplican las reglas de acentuación general. En este caso sería una palabra esdrújula, ¿no? Todas las esdrújulas se tildan. Lo mismo pasa con recuérdame, tráeselos o dele. Ahora, ¿qué sucede con las palabras adverbializadas? Es decir, aquellas que terminan en mente. Ya les mencioné, todas las palabras que terminan en mente poseen dos acentos, ¿ya? En este caso, rápidamente, la ra y la men, te das cuenta, son dos sílabas que poseen acento. Se les llama sílabas, en este caso, ditónicas. Las palabras unidas por guión van a conservar su acentuación, ¿ya?
Si por sí solo la palabra médico llevaba tilde, al unirlo con otra palabra, con el guión, igualmente va a llevar tilde, ¿ya? Cirujano por sí solo no lleva tilde. No lleva tilde, ¿no? Al unirlo, ¿qué va a suceder? Tampoco se tilda. ¿Y qué sucede con las palabras compuestas? Es decir, aquellas que están formadas por dos palabras simples o dos raíces. ¿Qué sucede en este caso? Por ejemplo, la palabra decimoséptimo se formó a partir de la unión de la palabra décimo más séptimo. ¿Qué ocurre cuando estas dos palabras las uno? La primera palabra pierde su tilde, su acento, ¿correcto? Y la segunda puede mantener o adquirir su acento, ¿ya? Se aplican las reglas de acentuación general. Si digo decimoséptimo, en este caso me doy cuenta que la mayor fuerza de voz recae en la sílaba sep. Es una palabra esdrújula, por tal motivo la llego a tildar. Lo mismo pasa con baloncesto, te das cuenta que al unirla, esta palabra con cesto, pierde su tilde la primera palabra. En cambio, a la segunda se aplican las reglas de acentuación general. Baloncesto es una palabra grave y las graves no se tildan. Ya chicos, no nos olvidemos de ello, solamente estamos recordando. A ver, vamos a tener en cuenta tal vez ya algunos o todos ya deben saber, ¿no? Que las palabras mayúsculas que se escriben con mayúscula también se someten a las reglas de acentuación general. Tal vez alguno de ustedes o algún conocido que hizo escribir todo con mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué escribe todo con mayúsculas? Simplemente para no cometer errores de tildación, ¿no? Pero eso es falso. Las mayúsculas también deben tildarse. Asimismo, sus nombres, chicos. Ya, por ejemplo, mi nombre es María. Debe tildarse, en este caso, porque lleva la mayor fuerza de voz en la I y se produce el hiato acentual. Te das cuenta, es la tildación disolvente. Por ejemplo, César también debe tildarse porque es una palabra aguda, mejor dicho, grave, y las graves se tildan cuando terminan en R. Ya, chicos, entonces todas esas reglas se aplican en todas las palabras en el español. Existen también palabras extranjeras que han sido adaptadas al español, ¿correcto? Y estas palabras extranjeras que han sido adaptadas al español se someten a las reglas de acentuación general. Por ejemplo, shampoo. En este caso lo he adaptado al español, se dice champú. ¿Te das cuenta? ¿Y qué aplico? Las reglas. Es una palabra aguda, termina en vocal, por eso la tildo. ¿Ya? Existen palabras también, chicos, que al pasarlas al plural van a cambiar la posición de su acento. Por ejemplo, en singular es carácter. ¿Ya? A ver, César. César, desactiva tu audio, por favor. Ya, miren. Carácter es una palabra grave. Debe tildarse porque termina en R, ¿no? Ahora, cuando esta palabra la cambio al plural, caracteres. En este caso está cambiando la posición del acento y ya no lleva tilde porque es palabra grave y termina en S. Lo mismo pasa con régimen y regímenes, espécimen y especímenes. También lo mismo pasa en examen, ¿no? Examen y exámenes. ¿Ya? Examen no lleva tilde, exámenes sí. En eso hay que tener bastante cuidado. A ver, ahora sí, chicos, vamos a participar, ¿ya? No se olviden de la acentuación especial, que no obedecen a las reglas generales, ¿ya? ¿Cuándo se produce la tilde robúrica o disolvente? En este caso, cuando hay una vocal cerrada más una vocal abierta, ¿no? O viceversa. ¿Y que en este caso qué sucede? La vocal cerrada suena más, posee la mayor fuerza de voz. Entonces, automáticamente esta palabra se tilda, como sucede, por ejemplo, en maíz. ¿Cuál suena más? La I. Reúne, transeúnte, biología. ¿Ya? Y la tildación enfática se produce más que nada en palabras que se pronuncian con énfasis, ¿ya? Y estas palabras que se pronuncian con énfasis más que nada están dentro de los contextos de preguntas o de admiración, ¿correcto? ¿Qué palabras cumplen la función de tildación enfática? Más que nada el qué, dónde, cómo, cuándo, cuánto, quién, cuáles, a dónde, cuán, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué dijiste? Es en tono enfático, por lo tanto, la que se llega a tildar, aparte de ello, porque es una pregunta. Ahora, por ejemplo, cuando digo, ¿cómo ha crecido tu hijo? ¿Cómo expresa énfasis? Por eso se tilda.
Aparte de ello es una admiración. Pero en este caso, cuando digo que viva el Perú, la que no se está expresando o no se pronuncia con énfasis. Aquí no debe llevar tilde. No vayas a pensar que todas las palabras que están en signos de admiración voy a tildarlas automáticamente. No, tienes que leerla y si se pronuncia con énfasis, sí la debes tildar, ¿ya? También existen, ya saben, la tildación diacrítica, ¿no? ¿Cuáles son los monosílabos que se deben tildar? ¿Correcto? Los únicos monosílabos que se tildan, ¿ah? Y incluyendo también, vamos a incluir el aún con tilde y el aún sin tilde. El aún sin tilde es un monosílabo, con tilde ya es un bisílabo, ¿no? Aún con tilde se tilda cuando se refiere al adverbio todavía, ¿no? Aún sin tilde cuando se refiere a incluso. Ten en cuenta lo siguiente, chicos, hasta ahora siguen tildando estas palabras. La O ya no se tilda. Antes se tildaba cuando estaba entre números, actualmente ya no. La palabra solo, aunque muchos lingüistas están discutiendo sobre este tema, solo, ya, que equivale a solamente y a soledad, tampoco se tilda. Antes se tildaba. Cuando se refería solamente se llegaba a tildar, pero actualmente ya no ya. En ninguno de los dos, en ninguno de los significados, tanto a solamente o a soledad. Los pronombres demostrativos este, ese, aquel y esto tampoco se tildan. Antes se tildaban. ¿Ya? Cuando se referían a pronombres se tildaban y cuando se referían a determinantes demostrativos no se tildaban. También debes tener en cuenta que los monosílabos por regla general no se tildan, solamente se van a tildar estas de acá. Fe, fin, ti, di, dio, da, vio, fue, fui, nunca se tildan, chicos. Justamente hace unas cuantas semanas les dejé algunas oraciones para que puedan tildar. Habían tildado el monosílabo vi, ti, di. Eso es incorrecto, ¿ya? Solamente 8 monosílabos se tildan. Ahora sí, pasamos a los ejercicios. A ver, dice, Tomás se acercó cuidadosamente y tomó con éxito el revólver. Voy a preguntar a Stephanie. A ver, Stephanie, dime, ¿qué palabras se tildan? Tomás, Ya, muy bien, Tomás. ¿Qué más? éxito y tomó. Ya, tomó. Acercó también. En este acercó también. ¿Es éxito o éxito? Éxito. Éxito, ¿no? Muy bien, aquí se tilde éxito. Todos por regla de general, ¿no? De agudas, graves, esdrújulas. Ahora vamos con el estudiante Edgar Bendezú, la segunda oración. Échale azuquita al café y sabrá tan bien que serás feliz. Échale, Miss. Ya, échale. Al café. Muy bien. Y serás. Ya. Y creo que eso es nomás. Ya, eso es nada más. ¿Algo falta, chicos? ¿Todo está bien? Sabrá. Sabrá, muy bien. Sabrá es aguda, termina en vocal, se tilda. ¿Ya? Feliz, El número 3, Elías Matos. Una dosis, así será suficiente para que Inés esté mejor. Será ¿Ya? Inés. ¿Ya? Inés. ¿No? Esté, muy bien. Así. Así, correcto, ¿no? Así, palabra aguda, termina en vocal, se tilda. Lo mismo en será. Inés también es aguda, esté también. A ver, vamos con Jordan Ávila. El próximo mes, si no cumple esta condición, le daré un puntapié. Próximo, no. Próximo, muy bien. ¿Qué más? Condición. Condición. Puntapié. Puntapié. A ver, chicos, aquí hay que tener bastante cuidado. Miren, la palabra puntapié se ha formado por dos palabras simples. Punta más pie. Ya te dije que cuando dos palabras simples se llegan a unir, ¿qué sucede? En este caso se aplican las reglas de acentuación general. Ya, puntapié lleva la mayor fuerza de voz en pie. Entonces sería una palabra aguda, porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, ¿cierto? Ahora, como es una palabra aguda,
Esta palabra aguda está terminando en vocal. Entonces la debo tildar, puntapié. ¿Ya? En palabras compuestas se aplican normal las reglas de acentuación general. Ahora vamos con Kenjo Yangali. Cuéntanos lo que sucedió cuando Ángel compró la sandía de ayer. Dime, Cuéntanos, Miss. ya cuéntanos. Sucedió. ¿Ya qué más? Ángel Correcto. compró. Compró, muy bien. ¿Cuándo puede llevar tilde, sí o no? ¿Quién me dice? Cuando es pregunta. Cuando es pregunta o admiración, si en este caso no se está dando a establecer en un tono enfático tampoco. Cuéntanos lo que sucedió cuando Ángel compró. No se pronuncia con énfasis, no se refiere ni a una pregunta, tampoco a una admiración. ¿Has escuchado la melodía Rosario Amau? Dime, ¿qué palabra debe tildarse? No, Ninguna. melodía Ah, ya, melodía. ¿Por qué Amau tildo la palabra melodía? es una aguda y termina en vocal. Ya, es una aguda. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué la palabra? Rubórica. Claro, es tildación disolvente. ¿Qué observo? La I vocal cerrada, la A vocal abierta. En este caso, la cerrada suena más. Melodía. ¿Te das cuenta? Por esa razón, tildo la vocal cerrada produciéndose la famosa tildación disolvente, ¿correcto? En este caso también se produce el hiato acentual. ¿Cuándo se da el hiato acentual? Cuando hay una vocal cerrada tónica, que suena más una vocal abierta, o si no al revés, ¿no? Abierta más cerrada tónica. ¿Ya? No te olvides de ello, ¿ah? Ahora, no es aguda, es grave. Melodía es grave. Las graves no se deben tildar cuando terminan en vocal, pero en este caso es un caso de tildación especial, ¿no? A ver, continuamos. La siguiente oración, ¿qué nos dice? Por favor, me responde Sebastián Chamorro y el siguiente Cristian Bosa, ¿ya? Dice la oración, no sé qué decir sobre tus amigos, pues como son, en realidad solo lo sabes tú. Vuelvo a leer, ¿ya? No sé qué decir sobre tus amigos, pues como son, en realidad solo lo sabes tú. Ahora sí lo he leído correctamente. Chamorro, dime qué palabras se deben tildar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se tilda C? Verbo, sabe. Ya, muy bien. ¿Qué más? Solo. Solo. Aquí la ¿Y palabra tú? solo. ¿Solo se tilda, chicos, sí o no? No. En ningún caso se tilda solo, chicos, en ningún caso, ya ni cuando se refiere a solamente, ni tampoco a soledad, ya solo no se tilda. ¿Qué más? Chamorro. Tú. Tú, muy bien. Tú. Cristian Bosa, ¿hay alguna palabra más que debe tildarse? No sé qué decir sobre tus amigos. ¿En cómo, Miss? ¿Qué? Oh, ya, ¿cómo? Muy bien. También qué, ¿no? En este caso, la palabra que está en tono enfático. Mira, no sé qué decir sobre tus amigos. Pues, ¿cómo son? En realidad, solo lo sabes tú. ¿Ya? Estas dos palabras, qué y cómo, está en tono enfático. Por esa razón, las llego a tildar. El número 2, Cristian, por favor. Ya, Cristian Bosa dice, qué inocente nos parece ahora tu broma. Pero ¿cuánto nos molestó? A ver, dime. ¿Qué y cuánto? ¿Cuánto, no? En este caso, chicos, ahora va junto, ¿ya? A ver, pero ¿cuánto nos molestó esa vez? Aquí debe ir la A, ¿ya? Para que tenga sentido la oración. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se tilda? Porque está en admiración, ¿no?
porque está con se pronuncia enfáticamente y cuánto también. El número 3 dice, yo me sentía como perdida en un mundo absolutamente desconocido. En este caso, el cómo no lo estoy enfatizando, solamente en este caso estoy llegando a expresar lo normal, en un tono o en un estado normal. ¿Ve? Yo me sentía como perdida en un mundo. A ver, voy a preguntar a Gadiel Casas. Gadiel, ¿qué palabras se tildan? Sentía, Miss. Sentía. ¿Por qué se tilda sentía? ¿Quién me responde, chicos? ¿Por qué la palabra sentía se tilda? Rubórica, Miss. Ya, muy bien, rubórica. Ahora vamos. ¿Qué palabra más, Gadiel? ¿La única? Sí, nos dice Gadiel, ¿no? Sí. Ya, ahora vamos al siguiente. Me dije a mí misma, por fin sé qué es lo que deberé hacer y cuándo hacerlo. A ver, pregunto a Salazar Padilla. En esta oración, ¿cuál debe tildarse? Me dije a mí misma, por fin sé qué es lo que deberé hacer y cuándo hacerlo. Mi. Ya, ¿qué más? ¿Qué? Ya, a ver un momento, ¿ya? ¿Cuándo? Ya, mi, sé y cuándo. ¿Ya? ¿Hay alguna palabra más que debe tildarse, chicos? ¿Qué? Ya, que, claro, está en tono enfático el que también, ¿ve? Por fin sé qué es lo que deberé hacer y cuándo hacerlo. El número 5, Cervantes Yapo. ¿Dónde están tus ojos negros de chiquillina traviesa cuando perdiste la inocencia de tu sonrisa? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo lleva tilde? ¿Qué palabra más? ¿Dónde están tus ojos negros de chiquillina traviesa cuando perdiste la inocencia de tu sonrisa? ¿En dónde, Miss? ¿Dónde? Porque es una pregunta. La pronunciación es enfática. ¿De dónde están tus ojos negros? Es una pregunta, ¿cierto? Ahora la palabra cuándo no se tilda, porque no está preguntando, mucho menos está expresándose en tono enfático. ¿Ya? Entonces, de esta manera, chicos, vamos a utilizar las reglas de acentuación general y reglas de acentuación especial. Pregunto a Cristian Aguilar. Cristian Aguilar, ¿por qué la palabra perdida no se tilda? La palabra perdida. ¿Es grave? Ya es grave y termina en vocal, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Ahora nos vamos a la siguiente. Ojo aquí. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién me responde? ¿Qué palabras se tildan? ¿Los dos quién? Claro, ¿quién, no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora nos vamos a los signos de puntuación. Vamos a colocar las comas, el punto y coma o lo que requieran en las siguientes oraciones, ¿ya? Olvida el ayer, abráceme fuerte como si fuera la última vez. ¿Quién me responde? ¿Dónde se utiliza la coma en este caso? Después de ayer. Ya, después de ayer. ¿Dónde más? Después de fuerte. Ya, a ver, chicos, vamos a recordar un poco lo que es el uso de la coma y el uso de los dos puntos que se utilizan más en estos enunciados, ¿ya? Existen comas enumerativas, elípticas, explicativas, hiperbáticas, vocativas y de nexo, que son las conjuntivas, ¿ya? Recuerda que las comas enumerativas más que nada van a llegar a separar elementos análogos,
es decir, elementos que estén relacionados, que tengan la misma jerarquía. En cambio, si no se producen estos elementos análogos, son elementos que tienen diferente significado no, sino diferente relación, en este caso sí se utiliza, no se va a utilizar la coma, ¿ya? La elíptica reemplaza al verbo, en este caso un verbo que se ha mencionado anteriormente o que ya se sobreentiende. Por ejemplo, cuando dice Ingrid toca la flauta y su hermano toca el charango. Para evitar repetir el verbo toca, lo he reemplazado por la coma, que en este caso anteriormente el verbo ya estaba escrito, ¿no? En cambio, si digo mis alumnos inteligentes, después de mis alumnos va la coma, ¿ya? Que en este caso ha llegado a reemplazar al verbo son. En vez de decir mis alumnos son inteligentes, simplemente lo he colocado en la coma porque ya se sobreentiende. Ya son dos casos de coma elíptica, ¿ya? Uno se produce cuando el verbo ya se ha mencionado anteriormente y el otro es cuando se elimina el verbo porque ya se sobreentiende. La coma explicativa, dentro de la coma explicativa están las comas, la coma incidental y la coma apositiva. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos comas? La incidental aclara la idea del núcleo del sujeto. En cambio, la apositiva expresa con otras palabras lo mismo que el núcleo del sujeto. Dice lo mismo del núcleo del sujeto, pero con otras palabras. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre coma incidental y coma positiva, que ambos están dentro de la explicativa. Ya saben que la hiperbática altera el orden de una oración. La oración normalmente está compuesta por sujeto, verbo y complemento. Pero en este caso, ¿qué sucede? El complemento circunstancial está al inicio, ¿correcto? Y después recién está el sujeto, el verbo, el sujeto. De esta manera entonces se produce la coma hiperbática. La vocativa ya saben que se utiliza para, en este caso para separar el vocativo del resto de la oración. Y el vocativo es a quien me dirijo, ¿cierto? Y el de nexo, que también es conocida como la coma conjuntiva, ya se va a colocar, la coma se coloca antes de las conjunciones, mayormente de las conjunciones, pero, sino, sin embargo. ¿Ya? Y los dos puntos es más fácil. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza más que nada para abrir o cerrar una enumeración. También para producir una cita textual. Por ejemplo, después de la palabra dijo, ¿no? Se expresan los dos puntos. También para dar a conocer ideas de causa-efecto. Por ejemplo, en la primera idea está la causa y después de los dos puntos está el efecto. O si no, al revés. Primero está el efecto y después la causa. También para dar a conocer ejemplos o resumen, ya la síntesis de la idea anterior. Entonces, chicos, aquí me mencionaron, dice, olvide el ayer, abráceme fuerte como si fuera la última vez. En este caso solamente se utiliza la coma después de ayer, ¿no? Héctor, por favor, no quiero que hables así. Esto es un caso especial del uso de la coma con la expresión por favor. Cuando la palabra por favor está al inicio, la coma se coloca después de la de favor. En cambio, si esta expresión está al medio de mi oración, ya, si está al medio, como en este caso, ya se colocará antes y después de la expresión, es decir, antes de por y después de favor. Y si está al final, se colocará solamente antes, ¿correcto? Entonces, de esta manera se utiliza la coma cuando aparece la expresión por favor. En la siguiente dice, los hombres tenemos la capacidad de sentir, llorar, gozar, sufrir, reír, amar, odiar, pensar, imaginar. ¿Dónde va la coma? En este caso, a ver, vamos con Balvin, Angie. Angie, ¿dónde se utiliza la coma? Angie. No está presente Angie. Vamos con Vila de la Cruz. Vila, dime, ¿dónde se utiliza la coma? Los hombres tenemos la capacidad de sentir, llorar, gozar, sufrir, reír, amar, odiar, pensar,
imaginar. A ver, Vila, te escucho. No se le escucha a Vila de la Cruz. A ver, vamos con Vega, ¿ya? Vega Oliver. Dime, Vega, ¿dónde se utiliza la coma? O las comas. Ver, después de D va 2 puntos. A ver, ¿cómo me dices? Después de D va 2 puntos. Ya, los hombres tenemos la capacidad de, 2 puntos. Ya, después, Ya después de sentir y orar, hasta odiar va a coma. hasta odiar. Y después de pensar, ¿va coma o no? A ver, ¿quién me responde, No. chicos? ¿Por qué no va coma? Chicos, ¿alguien? Miss, ¿no puede ser coma y puntitos suspensivos? Coma y puntos suspensivos. Claro, muy bien. Ya, en este caso, como la enumeración todavía no se termina, porque está llegando a colocar la coma. Ustedes saben que después al terminar una enumeración se coloca la I, ¿no? La I, pero en este caso no está utilizándose de esa manera. Entonces, ¿qué coloco? Los puntos suspensivos, que indica que la enumeración continúa, ¿correcto? Después de pensar, entonces sí se llega a utilizar la coma. Ahora, los hombres tenemos la capacidad de sentir, después de la expresión de no va a los 2 puntos, chicos, porque en este caso no está utilizando ninguna regla que obedece a los 2 puntos. Pero no me vayan a decir, Miss, pero ahí está de ejemplificación, ¿ya? Mayormente cuando está la palabra ejemplo, ahí recién van los 2 puntos. Si no lo está, no va a ir, ¿ya? Ante una enumeración simplemente de frente va sin colocar los 2 puntos. Siempre en cuando la enumeración, en cambio cuando la enumeración está antes, ahí sí pueden ir los 2 puntos, ¿ya? ¿Qué dice? La uña de gato hay que tomarla en las mañanas, en las tardes, en las noches. Aquí hay también un caso de coma vocativa para que puedan entender, miren. En las mañanas, coma, en las tardes, coma, en las noches, coma. Existen también comas enumerativas en la cual en la última expresión no va a establecerse con la conjunción y, como es en este caso. ¿Ya? Ahora, no me vayan a decir, Miss, pero aquí puede ir puntos suspensivos porque continúa, pero date cuenta que el enunciado, según el significado del enunciado, ya no existen más días, pues no vaya a ser si en las mañanas, en las tardes, en las noches, o en las madrugadas también puede ir, pero siempre en cuando los puntos suspensivos van, siempre en cuando los elementos que se han enumerado o que se van a enumerar son más de 2 elementos. Cuando es un elemento ya no se colocan los puntos suspensivos. En este caso simplemente coloco el punto final, ¿ya? César Vallejo, el poeta de los heraldos negros, vive en el alma de los peruanos. Choca Inga, ¿dónde va la coma o las comas? ¿Dónde van las comas? Después de César Vallejo, después de Heraldos Negros. ¿Ya por qué va la coma ahí? ¿Cómo se llama esto, mísera? Que encierra lo más específico, algo así que... Algo específico, no me acuerdo su nombre. Ahí está en la diapositiva. Aquí está, ve, toda expresión, dice, toda esta expresión, el poeta de los heraldos negros. César Vallejo es conocido como el poeta de los heraldos negros. Me dice lo mismo, cuando yo te digo César Vallejo o te digo el poeta de los heraldos negros, me estoy refiriendo al mismo personaje. Nada más que me refiero con diferentes palabras o expresiones. Entonces nos estamos refiriendo a la famosa coma
apositiva, ¿ya? Que dice lo mismo del núcleo, de la idea del núcleo del sujeto. ¿Ya? Coma apositiva. Se utiliza antes y después de la posición. Cusco, capital arqueológica de América, recibe la visita de muchos turistas. Pregunto a ver, ¿quiénes están acá? Fernando Ríos. ¿Dónde va la coma, Fernando? Después de Cusco Muy bien. ¿Y solamente después de Cusco? y después de capital arqueológica de América. Ya. ¿Qué coma se emplea? Coma explicativa. Claro, pero específicamente apositiva o incidental. Mm, Por ejemplo, cuando yo te digo, voy a visitar la capital arqueológica de América, te estoy diciendo lo mismo que voy a visitar el Cusco. Esas dos expresiones son iguales, entonces es coma positiva. Ya simplemente me está diciendo lo mismo que Cusco, lo mismo que el núcleo del sujeto, que es Cusco en este caso, ya es coma apositiva. En cambio, cuando digo lo siguiente, ¿no? Cusco, que se encuentra en el Perú, está de aniversario. En este caso, que se encuentra en el Perú, ya llega a ser una coma incidental porque está aclarando la idea del núcleo del sujeto, está especificando la idea del núcleo del sujeto. Por eso es coma, en este caso incidental, aclara la idea del núcleo del sujeto. La diferencia es esa, ¿ya chicos? A ver, las otras dos ya ustedes lo hacen para que puedan tener en cuenta también lo siguiente. A ver, un momento. ¿Qué nos dice esto? Vas a llegar a identificar aquel